Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Directora General del Ente Público Radio Televisión Española con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Cuando doña Pilar Miró tomó el control de Radio Televisión Española, apartando a don José María Calviño, guerrista, don Alfonso Guerra seguía siendo todopoderoso vicepresidente del gobierno español y dos cosas mucho más importantes. Era la persona que controlaba la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, con el señor Chiqui Venegas a la cabeza, y era quien controlaba el grupo parlamentario socialista con el señor Martín Tobal a la cabeza. Pero doña Pilar Miró no pensaba contar con el equipo del señor Calviño. Nombró a don José Cabero nuevo director de Radio Nacional de España, puso en el cargo más político, director de informativos, a don Julio de Benito, socialista como ella, que tenía carné del PSOE, y destituyó a los principales cargos guerristas que había en RTVE, los amigos del señor Calviño, es decir, don Fernando González Delgado, Fernando G. Delgado, don Ramón Criado y don Jordi García Candau, fueron destituidos de sus puestos. ¿Al final en su salida tuvo algo que ver? No, bueno, yo era amigo personal de Pilar Miró. De hecho, a Calviño lo conocí cuando fui director de Radio Nacional, pero a Pilar la conocía de muchos años antes. No es que hubieran dos familias oficialmente hechas, sino Miró y Calviño, para entendernos, era un poco, decía, que es un poco lo que pasaba, ya eso era más grave en el gobierno, entre Felipe González y Alfonso Guerra. E hizo algo más, dijo que en su toma de posesión no quería que estuvieran presentes los hombres del equipo Calviño, señores Criado, G. Delgado y García Candau, y cuando el señor Calviño se enteró de eso, anunció que él tampoco iba a ir a la toma de posesión de doña Pilar Miró, siendo la primera vez en democracia que tomaba posesión el director general de RTVE sin que estuviera presente su antecesor, para que se escenificara el traspaso de poder. Porque Jordi García Candau, Fernando Delgado y Ramón Criado habían sido directores conmigo de televisión, de Radio Nacional y de Radio Cadena Española. Yo no fui a la toma de posesión de Pilar Miró porque me comunicó el ministro de Presidencia que la nueva directora general vetaba la asistencia del equipo directivo del director general, a Fernando, a Jordi y a Ramón Criado, en el acto, que es un acto administrativo. Cuando normal, yo fui a la toma de posesión de don Eugenio Nasarre y ahí a mí no me ocurrió vetar a nadie del equipo de señor Nasarre. Pilar Miró, que como dicen los cristianos, que Dios la tenga en su gloria, fumigó, o sea, llegó y fumigó. Ahí es valiosísima la expresión esa de al suelo que han llegado los nuestros, pues igual. Pilar Miró era de la Beautiful, del PSOE, digamos, de los que Solchaga, Marbella, bueno, era esa Beautiful. Y Calviño era guerrista. Y los que estábamos ahí, yo me he considerado guerrista mucho tiempo y le sigo teniendo una gran admiración a Alfonso Guerra. Pues vamos a ver, yo no creo ni siquiera que fuera decisión de la propia Pilar Miró. En fin, supongo que debió ser alguien que se equivocó en esa historia, pero vamos, no tenía ningún sentido que nos vetaran a los directores, pero en fin, bueno, son cosas que a veces pues alguien se equivoca, cree que le está haciendo algún favor a la directora general y se equivocó tomando esa decisión. La jugada del señor don Alfonso Guerra es que con toda la fuerza que tenía en el grupo parlamentario socialista, cuando se formó el siguiente Consejo de Radio Televisión Española, metió como consejeros a propuesta del PSOE a todos los hombres a los que la señora doña Pilar Miró había echado. Es decir, que don Jordi García Candau, don Fernando G. Delgado y don Ramón Criado pasaban a ser consejeros de RTVE con capacidad para supervisar el trabajo de la señora Miró. Que ella no esperaba que a esos tres directores, el PSOE y el gobierno los iba a poner de consejeros en el Consejo de Administración. Y durante todo el mandato sería habitual que las propuestas que hiciera la señora Miró fueran reprobadas o desautorizadas por el Consejo de Administración, como por ejemplo su sugerencia de hacer un segundo canal de RTVE autonómico catalán. Sí, más o menos lo recuerdo. En todo caso, eso
era irrelevante el que se pudiera haber convertido el segundo canal en un canal mucho más en catalán que lo que era, y eso era una decisión de la propia directora general, o sea que si ella lo hubiera querido llevar adelante, el consejo no era ni más ni menos que consultivo. Para la alineación de sus telediarios, la señora Miró colocó a don Luis Mariñas al frente del primer telediario, el de las 3, lo cual era el regreso del señor Mariñas, que había sido destituido en la etapa del señor Calviño, otra desautorización de la etapa Calviño. Al frente del telediario de mayor audiencia, el de las 9, puso a don Julio de Benito y a doña Elena Sánchez Caballero, y al frente del telediario de la noche puso a doña Rosa María Mateo, que era un poco ya la eterna. Era polémico que pusiera a don Luis de Benito en el de mayor audiencia, porque don Luis de Benito era el hermano de don Julio Benito, es decir, que el director de informativos había colocado a su hermano al frente del telediario de mayor audiencia, aunque teniendo en cuenta cómo iba a evolucionar el tema, es posible que se arrepintieran de aquella decisión. No hay peor cuña que la de la misma madera. Entonces Pilar Miró lo nombra a él para que nos masacre a todos. Los problemas que yo he tenido más en mi vida profesional han sido con gente muy cercana a mí, como mi hermano o como Pilar Miró. En la etapa de doña Pilar Miró hubo programas muy atrevidos y modernos que han quedado en la historia de la televisión, como el famoso Viaje con nosotros de don Javier Gurruchaga. Pero también programas muy criticados, por ejemplo, las entrevistas al presidente del gobierno. Era un programa dedicado a la persona de don Felipe González, que era entrevistado sobre temas de actualidad por la periodista doña Victoria Prego. Está creciendo la economía, está creciendo el empleo. Todavía hay muchos problemas y hay algunos que son muy serios de empleo juvenil. Pero la verdad es que nuestro país está creciendo y se está desarrollando. Está creciendo el doble que los países europeos. Tanto desde la oposición como desde la prensa se criticó que ese tipo de entrevistas monográficas al presidente del gobierno eran en la práctica un acto de lucimiento del presidente y que no se concedía la misma oportunidad a los representantes de la oposición. La entrevista del presidente, de mano de Victoria Prego, la portavoz oficial BIS, tiene credibilidad nula. Si el presidente hizo gala de su tendencia a comportarse como un profe, ella parecía la alumna aventajada. Él utilizaba muy bien, porque tenía una gran capacidad de comunicación, utilizaba muy bien las ruedas de prensa y las entrevistas. Era excelente. ¿Piensa usted hacer cambios en el gobierno después del verano? Pero mire, muchas veces he explicado, lo que pasa es que es muy peligroso explicarlo por honradez. Muchas veces he explicado ese tema. Como la bailarina utiliza el suelo del escenario para elevarse, el presidente González utiliza a Victoria Prego para sobrevolar la realidad. Lo triste para doña Victoria Prego es que las entrevistas han quedado más en la historia por la parodia que se hizo de ellas en la propia RTV. Pero yo creo que hay una cuestión, señor presidente, una cuestión que está en la calle, hay una cuestión que yo creo que preocupa a la gente, y es el tema del desempleo. La gente dice que los habla del paro del desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la situation en ce moment est terrible peut-être pour vous. Je crois que 2 ou 3 semaines que ça se passera. Je crois qu'il faut pas faire attention. O sea, pero la idea del sketch era de Javier. Pero a Victoria Prego, la idea de meter también a Victoria Prego... Sí, porque era la época en que Victoria Prego hacía entrevistas felpudo. Hacía unas entrevistas... Tú ni siquiera habías nacido probablemente, pero se pasaba mucha vergüenza ajena con las entrevistas de Victoria Prego a Felipe González. Era realmente una alfombra para que Felipe González pisoteara y se subiera. Era vergonzoso. No vi que tuviera tanto interés en meterse con los opositores, decir, pues la derecha es un incompetente o este discurso queda ridiculizado por ahí, sino más como en dar clases, explicar a los españoles, pues mira, esto se hace como un profesor, digamos. Felipe González, el PSOE en general, tuvo un seguimiento y un apoyo de los periodistas españoles en tiempos de cuando todavía era la oposición excesiva, porque los periodistas llegaron a hacerse amigos de los políticos. No hay error más nefasto. En la calle, lo que se dicen cosas, la pueblo no me comprende. Mais ce sont des questions financières et politiques. Yo lo que hice fue darle a Javier, dialogué el sketch, y lo que le hice es darle a Javier la excusa para que fuera un enano.
¿Sabes por qué un enano? ¿Simplemente porque se parece? No, porque estaba desgastado por el poder, ¿sabes? Sí, el desgaste. El desgaste lo había convertido en un enano. Usted está desgastado. Desgasta el poder, es obvio. El señor presidente del gobierno está desgastado. Cosas. Por supuesto, el sketch antes de emitirse pasó filtro de Pilar Miró y tal. Y luego recuerdo que Felipe González nos mandó una felicitación de que viene el sketch. Muchas gracias, señor presidente. Se ha acabado nuestro tiempo. Gracias por hacernos esta entrevista y gracias a ustedes también. Ya no existía la clave, pero sí la señora Miró puso otros programas de debate, como por ejemplo Derecho a discrepar o Querido Pirulí, donde uno de los temas más tensos era el terrorismo. Fue famoso el debate entre el señor don Pedro J. Ramírez y el ministro de Interior por el tema de los GAL. Señor ministro, usted sabe perfectamente que el Ministerio del Interior no se ha abierto una sola investigación sobre el GAL. ¿Quiere usted hablar del GAL? El terrorismo ha generado en este país nuestro más de 500 muertos, de los que más de la mitad son fuerzas de seguridad del Estado. Y más de 1000 heridos. Y le diría yo a usted a continuación que en un país como este es casi milagroso que con tantos afectados, con tantas familias destrozadas, con tantos hijos pequeños y mayores, haya la serenidad de no tomarse algunos de ellos la justicia por su mano. O más tenso en Querido Pirulí, cuando se vieron las caras el abogado Chema Montero, considerado afín a ETA, al menos en aquel momento, y el socialista don Ricardo García Damborenea, que años después se sabría que era uno de los fundadores de los GAL. Si el modelo del oprimido vasco medio es usted, que gracias a esta nefasta democracia, pues ¿qué gana usted? 8 millones en el Parlamento de Estrasburgo, más lo que le pague ETA por defender a los terroristas. Por eso le he dicho, usted, que además cobra de ellos y que va a cobrar del secuestro del señor Revilla, pues es una voz especialmente autorizada para influir en esa paz que tanto desean, ¿no? Sí. Es inadmisible el que usted diga que yo voy a cobrar del secuestro de Revilla, y como usted tiene cierta querencia a tratar de hacer incriminaciones de tipo policíaco judicial, no sé qué carencia pueda tener usted en este sentido, no le voy a contestar. Montero. Estando al frente doña Pilar Miró, se produce el atentado terrorista en Hipercor, que causó una masacre. Al día siguiente de ese atentado, en Radio Nacional de España, el tertuliano don Amando de Miguel critica al gobierno socialista por no abrir una negociación con ETA y pide expresamente que el Estado tiene que estar dispuesto a ceder ante ETA, porque toda negociación implica algo de cesión. Palabras que causaron que don Amando de Miguel fuera destituido como tertuliano en Radio Nacional de España. Son órdenes de muy arriba, me dijo. Muy arriba. No sé si arriba qué quería decir. Bueno, en ese momento dirigía la Radio Televisión Española doña Pilar Miró y Sí. ¿es correcto? Sí. Entonces, es un poco sería la pirámide. No, me temo que venía de más arriba. Sí. Porque cuando Pepe Cabero me dice de arriba, no se refería a los directores, sino a los que están por encima. O sea, que era la cabeza del partido, ¿no? En el lado contrario, también fue cesado don Antonio Casado por negarse a difundir los comunicados de ETA en contra del criterio de su jefe, don José Cabero, que sí entendía que debía darse o al menos un resumen de ellos. Sí, hubo una discrepancia entre el jefe de informativos, que era José Cabero, y quien habla. A propósito de un comunicado de ETA en el que anunciaban una apertura de negociaciones con el gobierno. Pero entre col y col, digamos que eso estaba en un párrafo, en 2 párrafos, el resto era, como casi todos los comunicados de ETA, pura apología del terrorismo, y así lo interpreté yo. Y en aquel momento, piense usted que estamos hablando de un programa de radio en directo. Ese comunicado llega e inesperadamente el jefe de informativos, o alguien en nombre del jefe de informativos, me hace llegar el teletipo y me dice que eso hay que darlo, que es muy importante, ¿no? Y una mañana nos llama el corresponsal de Radio Nacional de España en el País Vasco y nos dice, oye, acabo de pasar una crónica contando, pues, no sé qué interioridad de ETA, hazla pasar, dale paso. Y dice, no, a estos hijos de puta yo no les hago publicidad de ninguna clase. Y digo, Antonio, si no se trata de darles publicidad, es una noticia y la pide el corresponsal se supone que tiene sus razones para pedirla.
que yo a estos hijos de puta no les hago ninguna publicidad. Que no, oye, si yo dirijo el informativo haré lo que me salga los cojones. Digo, pues no, harás lo que te diga el director de informativos, que soy yo. Y entonces le dije, no, mira, Pepe, si encima me vienes con amenazas, porque me dijo, y si no, atente a las consecuencias. Y bueno, ahora sí que no lo doy ya de ninguna de las maneras. Se evidenciaba que el tema terrorista era uno de los que más causaba problemas en la comunicación. Y eso causaría el momento más delicado de doña Pilar Miró, cuando empiezan la instrucción del juez don Baltasar Garzón por el caso Gal, por el que están procesados los primeros policías, entre ellos el subcomisario el señor José Amedo. Con sintonía directa al presidente del gobierno, está disgustada porque el informativo de don Luis de Benito esté dando demasiada información sobre esa instrucción judicial. Nos situamos en los años del GAL, es decir, todo empieza cuando Garzón dicta el auto de prisión de Amedo y Domínguez, que Televisión Española entonces quiere, hombre, no dejar de dar, pero diluirlo, suavizarlo, diluirlo. Yo me opongo y empiezo el telediario con eso y lo doy, porque me parecía que un auto de prisión de un juez de la Audiencia Nacional no se podía diluir. Aquello deteriora la relación. Hay una anécdota curiosa, y es que un día Pilar Miró me para por los pasillos y me dice, no me gusta nada la agresividad de tus telediarios. Y yo le digo, no me extraña, porque a mí no me gustan tus películas, con lo cual estamos empatados. Y el momento más tenso es cuando el presidente del gobierno, don Felipe González, decide dar una rueda de prensa pública para fijar posición con respecto al caso Gal. Doña Pilar Miró quiere que toda España siga en directo esa intervención de don Felipe González y por tanto le ordena a don Julio de Benito, a través de su hermano, que tiene que dar la comparecencia íntegra. Son cobardes y ventajistas que se aprovechan de la democracia para que no sea una guerra, sino una mafia de asesinos que matan sabiendo que nosotros no queremos matarlos. Lo cual sería tanto como que el telediario de ese día sería únicamente la rueda de prensa del señor González. Don Luis de Benito desobedeció la indicación y se limitó a hacer un resumen de 8 minutos en el informativo de aquel día. Tras lo cual, doña Pilar Miró y don Julio de Benito despidieron a don Luis de Benito como responsable del Telediario 2. Aquella rueda de prensa es la primera que se hace tipo norteamericano, es decir, en los jardines de la Moncloa, con el presidente del gobierno de pie, contestando a las preguntas, y esa rueda de prensa es famosa porque dice que la democracia se defiende desde las cloacas y desde las colmenas. Ahí viene de las famosas cloacas del Estado. Sí. Si se encuentra a través de cualquier procedimiento una vía que permita acelerar la erradicación del terrorismo sin negociación política, es decir, sin contrapartidas políticas, naturalmente que nosotros estaremos en favor. Entonces, Pilar Miró me pidió que de esa rueda de prensa diera 20 minutos. Yo le dije que en un telediario de 30 minutos no podía dar 20. Me lo ordenó, le dije que no iba a obedecer esa orden. No la obedecí, le concedí el tiempo que creí oportuno, que estimé oportuno a una rueda de prensa tan importante del presidente del gobierno, es decir, abrimos el telediario con ella, pero no di evidentemente 20 minutos. Y al terminar el telediario me llegó la famosa nota de destitución. Estaban en su derecho, no obedecí y estaban en su derecho. Un telediario 20 minutos íntegros de una comparecencia. No, era un disparate. De margen de política. Posteriormente, sí, incluso profesionalmente es un disparate y políticamente también, porque no le hace ningún favor al presidente del gobierno, porque todo el mundo se da cuenta. Como no lo había hecho el Telediario 2, doña Pilar Miró impuso que entonces la diera íntegro Informe Semanal, que sí lo hizo contra el criterio del entonces director de Informe Semanal, que era el señor Martínez Reverte, que también dimitió. Y el propio fundador de Informe Semanal, que era don Pedro Elquicia, también dimitió por discrepar de los modos de doña Pilar Miró y de su gestión de todo aquel asunto. Eso sí, gracias a aquel cambio, doña Pilar Miró pudo hacer una nueva apuesta en la historia de los telediarios, que es colocar a don Pedro Piqueras al lado de doña Elena Sánchez para que presentara la siguiente etapa del Telediario 2, el Telediario Estrella. Sería el inicio de una larga carrera de don Pedro Piqueras presentando telediarios en nuestro país, aunque su llegada fuera a costa de reemplazar al defenestrado señor de Benito. Otro escándalo de esa etapa es que doña Pilar Miró había sacado de informativos a don Francisco Caparrós, que era del sector calviñista guerrista, y lo había puesto a presentar un programa de entretenimiento llamado ¿Y usted qué opina? Sin disparos, turno por turno, nuestros invitados, supongo que con menos violencia, van a ir fijando ya sus posiciones. Por ejemplo, ¿usted qué opina, Fari? A ese programa le acusaron de estar haciendo
publicidad encubierta, motivo por el cual el señor Caparrós fue despedido. El señor Caparrós siempre consideró que aquello había sido una operación de doña Pilar Miró para echarle a él por ser calviñista. Pusieron un comisario político que es el Pirracas, es un cerdo, o sea, el cerdo es el calificativo más suave. Y entonces le había dicho, oye, si quieres ir al programa, nosotros podemos organizar, que conocemos a Caparrós, que te traten bien, te va a costar tanto. Pero estaba pidiendo el dinero esa gente, no. Pero ponían mi nombre por delante, al parecer, insisto, yo hablé con ellos y me juraron que no, pero bueno. En cualquier caso, eso le sirvió de excusa a la Miró para decir publicidad encubierta, tal. Digo que Pirracas es un cerdo porque en la demanda, en el juicio de la demanda que yo le puse a Televisión Española, Pirracas fue, y es un fraguas, es uno de los hermanos de Forges, que no tiene nada que ver con su hermano. Y fue y dijo, no, que no era verdad, que yo le hubiera dado la orden, tal, bueno. Y Julio de Benito también fue y dijo 4 guarradas. Y bueno, un día iba por la calle, iba en el coche y de pronto al lado estaba Luis, el hermano, me toca el claxon, para, y me dice, Paco, baja la ventanilla y dice, tú sabes que mi hermano es un cabrón. Y hombre, pero mucho, lo sé antes que tú. Lo cierto es que doña Pilar Miró había purgado a varios calvinistas y al más importante de todos ellos fue a la señora López Lorente, que era la secretaria del señor Calviño. Después de haberla mantenido durante unos meses, doña Pilar Miró la destituyó. Lo que no sabía es que, según todos los indicios, esta secretaria se había dedicado a hacer fotocopias de las facturas de la señora Miró. Miró llamó a la directora de comunicación del OEB para ver si yo había cogido ropa que había pagado Televisión Española. Entonces dijo, no, Paco se ha comprado un traje, tengo aquí la factura y punto. Pero ella sí se compraba cosas y las cargaba a Televisión Española. En ese momento, los sindicatos de Televisión Española estaban en pie de guerra contra la señora doña Pilar Miró. En especial, la Unión de Técnicos y Cuadros y la Mutualidad, que eran en cierto modo excisiones de la UGT. La Mutualidad le tenía especial inquina porque doña Pilar Miró había puesto fin a la Mutua, y don Mauro Muñiz de APLI. Estos habían creado una mesa únicamente para forzar la destitución de doña Pilar Miró. En ese momento es la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Todos los sindicatos, incluyendo UGT y comisiones, hicieron causa común para que la huelga sea lo más fuerte posible, también dentro de la propia RTV. Y a pesar de que doña Pilar Miró hizo todo lo posible para que la programación saliera adelante, los sindicatos cantaron victoria, pudiendo retirar la programación durante unos minutos. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los informes... También hubo una gelea en Radio Nacional de España, donde aparte de haber algún sindicalista que casi llega a las manos con el responsable de RNE, a pesar de que en la tertulia se había pedido que no se hablara de la huelga, la tertuliana doña Curri Valenzuela sí habló de ello. E inmediatamente después fue despedida. En incidentes de relieve, España amanece en calma. El paro es masivo según los sindicatos. Anoche, a las 12, se interrumpía el telediario con la carta de ajuste y en Radio Nacional el informativo Última Edición. Se había parado toda España, fue una huelga, la primera huelga grande o la más importante que ha habido. Para entrar en Radio Nacional había barricadas de fuego con las cuales pasé por encima del coche. Yo llegué y nos dijeron que estaba prohibido contar que había huelga. Y a nosotros nos sentaron, a los 3 tertulianos, y nos trajeron a un viejecito, un historiador, para hablar de Carlos III, porque era no sé qué centenario de Carlos III. Y nos dijeron que solo podíamos hablar de Carlos III. Nos sentamos. Y empezaron mis coleguis, que eran más proclives a seguir estas indicaciones, pues vengan a preguntar de Carlos III. Y yo estaba muy mosca, la tertulia de 9 a 10, y ya como a las 9:30 yo dije, bueno, mira, hay gente escuchando, yo no puedo hacer este ridículo. Y le pregunté al viejecito por el motín de Esquilache. Y entonces, pues, cuando me explicó el motín de Esquilache, le hice el paralelo. ¿Y esto cómo hay? Sí. Y entonces, bueno, nos fuimos, nadie dijo nada, yo me fui. El día siguiente volví. Y entonces, cuando fui a entrar a la tertulia, que yo estaba contratada para ir todos los días, pues me dijo el guarda que hay en el garito, que hay en la entrada de seguridad, que hay en la entrada para el Rey, aparque usted a la derecha. Y salió un señor de personal y me dio el finiquito en la puerta. En la proporción ya no puede volver a entrar. Pero lo que acabaría con la etapa de la señora Miró no fue la huelga, sino las facturas de su gasto. Desde hacía tiempo los sindicatos estaban escudriñando la sombra de algún negocio turbio en la señora Miró. Se especulaba con que, como ella era directora de cine,
podía estar favoreciendo películas de amigos suyos o incluso películas en las que ella había trabajado antes de dedicarse a ser directora general de RTVE y que eso podía ser corrupción. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones sería judicializada y la acusación que sí sería judicializada fue descubrir, gracias a las facturas antes citadas, de que doña Pilar Miró había cargado a Radio Televisión Española sus gastos de vestuario. Aquellas facturas acabaron en manos del diputado del Partido Popular, don Luis Ramallo, que fue quien lo denunció públicamente. ¿Cuál es el montante de lo dispuesto por usted para vestuario personal y regalo con cargo a los presupuestos del ente público desde su toma de posesión hasta el día de la fecha? ¿Desde cuándo y hasta cuándo ha estado usted cargando gastos de vestuario personal y similares al ente público? Un colgante de oro, unos pendientes de oro de ley con brillante, unos gemelos de oro de ley y un abanico, supongo de artesanía porque valía 30.000 pesetas, un abrigo de piel por importe superior o próximo al 1.000.000 de pesetas. Yo no es que no sea inocente, o sea, yo he cometido un error. Siempre se especuló si los consejeros guerristas habían sido los que le habían pasado las facturas a don Luis Ramallo. Es radicalmente falso, absolutamente falso. Eso no es cierto, es decir, quienes pidieron los papeles de aquella época malhadada fueron los consejeros del Partido Popular. Lo explicaron que fueron al Hotel Palace donde entregaron los papeles a Luis Ramallo. ¿Sería correcto si pienso que algunos de esos consejeros podía ser don Rogelio Baón? Don Rogelio Baón y don Luis Gerardo López Delgado. Y entiendo que, bueno... No, es que me lo contaron ellos. Ellos dicen que no, que fueron los consejeros del PP los que se las pasaron. Pero en todo caso, alguien se le hizo llegar a esos consejeros del PP. Pero mira, Pilar Miró, quien a hierro mata, a hierro muere. Pilar Miró sale, entre otras cosas, por el escándalo famoso de sus facturas de las bragas y todo esto de lo EVE. Esas facturas llegaban aquí, a una persona que ella había masacrado, que era la antigua jefa de gabinete o secretaria de Calviño. Esa chica, cuando llegó Miró, estaba de baja porque se acaba de morir el marido, y cuando se reincorpora dice: no, ya no estás aquí, ahora estás en la fotocopiadora. La diferencia entre visión de estar en la fotocopiadora a estar en la Secretaría de Dirección son a lo mejor 100.000 pesetas, porque te quitan todos los pluses y tal. Y esta chica se quedó un poco hecha polvo. Entonces cada factura que le llegaba de las bragas de turno de la Miró, la fotocopiaba y se quedaba con una copia. Y las pasó a quien la tenía que pasar y se reventó el tema en el Parlamento. Y probablemente al sonar doña Pilar Miró no le importó tanto los ataques de don Luis Ramallo, sino que inmediatamente el señor Chiqui Venegas, secretario de organización del PSOE, guerrista, y don Martín Tobal, jefe del grupo parlamentario del PSOE, guerrista, pidieron inmediatamente responsabilidades a doña Pilar Miró por haber hecho eso. Porque el argumento de doña Pilar Miró es que los gastos de vestuario eran gastos de representación. Pero lo que decían los guerristas es que por esa regla de tres, los diputados, los senadores o los jueces, que también son cargos públicos y cuyo sueldo era inferior al de la directora general de RTVE, también podrían gastar su vestuario, cargar su vestuario al heraldo del Estado. Yo me voy a ir. Le aseguro que me voy a ir. Pero no porque haya cometido una malversación de fondos. Ante su imputación judicial, doña Pilar Miró dimitió como directora general de RTVE y se dio de baja como militante del PSOE. A partir de ahí, el Partido Popular dejó de atacarla y también el sindicato APLI, pero no la UTC ni tampoco la Mutua, que mantuvieron unas demandas en las que pedían prisión para doña Pilar Miró y que llevaron el caso a juicio. Un juicio que al final absolvió a doña Pilar Miró, que a fin de cuentas había devuelto el dinero gastado. Pilar Miró es inocente. La exdirectora general de Radio Televisión Española ha quedado absuelta de los delitos de malversación de fondos por cargar en la cuenta del ente público algunos gastos de vestuario y regalos de representación. Han sido unas jornadas muy largas y el fallo ha sido también inesperado en la fecha. Y bueno, todavía no puedo reaccionar bien en cualquier caso. Bien y agradecida a las personas que han estado conmigo. Muy agradecida. Doña Pilar Miró pasó a ser tertuliana y en posiciones muy hostiles hacia el gobierno socialista y en especial hacia don Alfonso Guerra. En varias entrevistas dejó claro que consideraba que don José María Calviño y don Alfonso Guerra eran los culpables de su caída y que no participaría en ningún acto público en el que estuvieran cualquiera de los dos. Cuando se está
cuando ocurren cosas como las que están ocurriendo y a la vertiginosa velocidad con la que están ocurriendo, hay que pensar en estrategias finamente trazadas por estrategas avezados a estas cosas de las ocupaciones y las perturbaciones. José María Calviño es una de las grandes cabezas que yo conozco, me parece una cabeza portentosa. Es una lástima que nunca trabaje al servicio del bien, pero es una cabeza portentosa.